¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Pues nuevamente vamos a iniciar una clase más de historia de la Iglesia cristiana, esta es la número 6, ¿sí? Y que he titulado Hechos importantes de la Iglesia del siglo II al siglo V, ¿sí? Pues empecemos. Siglo II. Pues las comunidades cristianas vivían su fe en un ambiente mayoritariamente pagano y aumentaba por la gracia de Dios el número de los creyentes, ¿no? Esto ocasionó problemas. La discreción de los cultos hacía que se sospecharan de ellos, ¿no? De lo peor, ¿sí? En esta época ya se celebraba también la Cena del Señor cada domingo y se le llamaba también al domingo Día del Señor. Los cristianos son algo así como unos inmigrantes cuyas costumbres no acababan de comprenderse. Ellos decían, se reúnen, rezan, comparten sus bienes, son respetuosos, recatados, demasiado honestos, definitivamente. Constituyen una secta. Por eso el mundo romano no debe, no ve con buenos ojos a los cristianos. Hay que eliminarlos. Varias fueron las calumnias que se levantaron en aquella época en contra de los cristianos, ¿no? Por ejemplo, se decían que eran ateos porque no participaban del culto de los dioses ni adoraban al emperador, ¿sí? También decían que los cristianos daban culto a un asno o a un bandido condenado a muerte en una cruz. También decían que practicaban el incesto. Decían que los cristianos se reunían en banquetes a comer en la noche, normalmente se celebraba en la noche, y era para entregarse a orgías o a cosas peores, ¿no? Entre hermanos y hermanas. Acuérdense que siempre nos hemos llamado hermanos y hermanas en la fe. Bueno, ellos decían, lo tomaban como carnales, ¿no? Hermanos y hermanas carnales. Entonces decían que era un incesto, ¿sí? También los llamaban antropófagos, a no entender lo que es la Eucaristía, ¿no? O sea, la partición del pan y del vino, ¿sí? Acuérdense que simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Nuevo pacto. Entonces, los paganos pensaban que el cuerpo que comían y la sangre que bebían eran de un niño sacrificado ritualmente. También los sabios y políticos de aquella época también los criticaban, ¿no? Decían que un Dios perfecto e inmutable no puede rebajarse a nacer de un niño chiquito, ¿no? Un niño pequeño. La resurrección de los cuerpos era una formidable mentira. El Dios pacífico del Nuevo Testamento está en contradicción con el Dios guerrero del Antiguo Testamento. Los 4 relatos de la pasión se contradicen. Los ritos cristianos son inmorales. El bautismo fomenta los vicios al pensar que un poco de agua perdona de una vez todos los pecados. La Eucaristía, la impartición del pan y el vino, era un rito antropófago. Minan la autoridad del varón, pues reconocen la dignidad de las mujeres y de los niños. Bueno, en aquella época estaba el emperador Trajano, ¿sí? Que él fomentó la tercera persecución, considerando al cristianismo como una religión ilícita. Después está Marco Aurelio, él condena a muerte a Justino y a Policarpo, y siguen los emperadores persiguiendo a la iglesia cristiana como Adriano, Antonio Pío, Septimio Severo. Este último prohíbe el cristianismo bajo pena de muerte. Y lógicamente pues salen brotes de herejías, ¿no? Pues las conocidas de aquella época, por ejemplo, es la docentista. Estas personas afirmaban que Cristo no era hombre, sino que solo tenía apariencia de hombre. Por querer defender la divinidad,
no aceptaban la humanidad de Cristo, ¿no? El gnosticismo fue la herejía más fuerte de este siglo, aunque comenzó en el siglo I, no, a finales del siglo I, pero en el siglo II es cuando tiene más auge, y era como una gran corriente de ideas, ¿no? Se, se, se conjuntó ahí ideas griegas, babilónicas, persas, sincretismo, ¿sí? Entonces se unieron todo este tipo de pensamientos y crearon el gnosticismo, en el cual la gnosis, o sea, el conocimiento, ¿sí? En este caso el conocimiento perfecto de Dios y de sí mismo, ¿sí? O sea, de cada uno, permitía al hombre liberarse de malignos poderes mundanos, o sea, de la carnalidad del hombre, ¿sí? Y alcanzar el universo luminoso, el pleroma de Dios Padre y primer principio, ¿sí? Sale también Marciano, Marción, distingue el Dios del Antiguo Testamento, que era malo, creador pero malo, y el Dios de amor, ¿sí? Que nos presenta Jesucristo en el Nuevo Testamento. Detrás de esta postura de Marción se esconde dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Además niega a Jesús una verdadera naturaleza humana, nada más divina. Los montanistas también dio dolores de cabeza en la iglesia, apareció hacia el 170, después de recibir el bautismo, ¿sí? Se convierte en cristianismo, se bautiza y entonces comienza a anunciar que él era el profeta del Espíritu Santo y que este Espíritu iba a revelar por su conducto de él, a través de él, a todos los cristianos la plenitud de la verdad. Los novacianos sostenía que la apostasía era un pecado irremisible y que los que habían caído, los lapsi, así se llama, ahorita les explico qué es, nunca podían ser readmitidos a la comunión de la iglesia, ni siquiera en la hora de la muerte. Los lapsis pues eran personas que ante la persecución tan duras que se vinieron, ellos claudican, ¿no? Apostatan de la fe y se van, ¿sí? Para salvar sus vidas, ¿no? Adoran nuevamente a divinidades paganas, rinden culto al emperador, hacen sacrificios, ¿sí? Se les llama traidores y algunos después de que terminan esas persecuciones entre uno y otro, vuelven a tomar la fe, ¿sí? Y piden perdón y volvieron al seno de la iglesia. Entonces el novacianismo dice que no, que ellos ya no pueden regresar, ¿no? Una vez que sales ya no puedes regresar. Bueno, en aquella época, pues bueno, surgen en la iglesia los obispos, ¿sí? Como supervisores, pero ya de un territorio de congregaciones, ¿no? Cristianas, y un clero de presbiterio y diáconos que lo apoyaban, no lo ayudaban, ¿no? Esta estructura se refuerza por la enseñanza de la sucesión apostólica. ¿Cómo es esto? Donde un obispo se convierte en el sucesor espiritual del obispo anterior, ¿sí? En una línea de búsqueda de los primeros apóstoles. O sea, del discípulo, del apóstol, se crea el obispo y luego de ese, un discípulo de él vuelve a ser obispo y el discípulo del otro vuelve a ser obispo y así, ¿no? Sucesivamente. Así pues acaba el siglo II, la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Sabemos que sin Espíritu Santo no hay iglesia,
¿no? Sí, definitivamente. Iba poco a poco pues llevando a cabo la misión encomendada por Jesucristo. Los cristianos iban por ejemplo y con la palabra defendiendo su fe cristiana y llevando esta fe por donde quiera. Y así llegamos al siglo III. En el siglo III, las diversas iglesias locales alcanzaron una sólida estructura. En cada una de ellas había un obispo, había un presbítero, los diáconos, subdiáconos, acólitos, lectores, exorcistas y porteros. La iglesia, a pesar de todas las dificultades que seguía teniendo, pues estaba firme y en pie, porque estaba pues totalmente cimentada, ¿sí?, en la firme roca de Jesucristo. No podía caer, lógico. Si tú te sustentas en Jesucristo, nada te tambalea, nada te tira, ¿sí? Se iba perfilando la primera teología dentro de la iglesia y quedaban claros algunos puntos, ¿no? Los cristianos tienen que referirse siempre a la tradición de los apóstoles y que está viva en la iglesia apostólica, los fundadas por ellas, ¿no? por ellas, perdón, o sea, lo que era Roma, Antioquía, Alejandría, Jerusalén, ¿sí? Uno de los criterios para discernir entre los libros que en aquella época circulaban, los cuales eran inspirados por Dios, era la apostolidad, o sea, libros que eran directa o indirectamente escritos por apóstoles, ¿sí? Y o alguno de sus discípulos, ¿no? Sí, también. A se añadió por otro criterio, ¿sí?, que era el determinado libro, o sea, si estos libros que circulaban se leían durante el culto en las iglesias apostólicas, si no, pues definitivamente no se tomaban en cuenta, ¿sí? La iglesia anuncia siempre un mensaje idéntico en todo el mundo, ¿sí? Por tanto, una sola fe, una misma doctrina. En aquella época Roma, o sea el Imperio Romano, sufría una crisis muy fuerte, profunda realmente, mucha inestabilidad. Esto era debido a que los militares habían tomado ya el poder, ¿sí? Entonces la crisis económica y las convulsiones sociales eran endémicas, ¿no? O sea, por todos lados, ¿de acuerdo? Aunque el imperio pues, experimentaba esta crisis, sin embargo, pues, los cristianos seguían profundizando su fe, ¿sí? Pero desgraciadamente algunos cristianos se apartaron de la unidad de la fe y se dieron algunas herejías, o sea, nuevas herejías, con errores de material doctrinal, ¿no? Entre estas herejías pues está el adopcionismo, que afirmaba que Jesús era hijo adoptivo de Dios, pero no Dios verdadero. Decía así, ¿no? El verbo de Dios que habitaba en el hombre Jesús no era una persona, sino un atributo de Dios. Entonces, existe otra que se llama politeísmo, ¿sí? No faltó quien sostenía que el Padre y el Hijo eran tan diferentes que en realidad eran dos dioses distintos. Acuérdense que aún en la época actual hay muchos que dicen que nosotros tenemos tres dioses, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? No creen o no entienden la Trinidad, ¿no? También surgió el modalismo, ¿sí? Negaba la Trinidad, ¿sí? Afirmaba que el Padre se le llama Hijo en cuanto había encarnado y que el Espíritu Santo no es más que una modalidad de Dios.
El monarquianismo propone la existencia de un solo principio y de un único gobierno. No acepta las tres personas de Dios, reduce al Hijo y al Espíritu Santo a fuerzas divinas o modos en que Dios se presenta a los hombres en la historia. El patripasianismo, que decía que el Padre se encarnó y padeció. El maniqueísmo insistía, como los gnósticos o gnosticistas, en la existencia de dos principios supremos, ambos creadores, la luz y las tinieblas. O sea, la luz había creado el alma y todos los seres buenos, ¿sí? Y las tinieblas crearon por su parte el cuerpo y las cosas materiales que eran consideradas malas, ¿sí? También surge Celso, fue hostil a los libros inspirados a Cristo y a la iglesia, ¿sí?, cristiana. Atacó muy muy fuerte a Cristo, ¿no? Hizo varios libros. Dios iba haciendo su obra, ¿no? Pero también el enemigo hacía la suya, sirviéndose de la fuerza tiránica y la prepotencia de los emperadores. Se dieron a la destrucción del cristianismo, ¿no?, de la iglesia cristiana. Por eso en este siglo siguieron las persecuciones, o sea, Séptimo Severo, que empezó en el siglo II y persiste en el siglo III, prohibió el proselitismo cristiano bajo la pena de muerte, o sea, no se podía predicar. Diosio obligó a todos a sacrificar a los dioses, pero pedía un certificado de que había sido a sacrificarlos a ellos, ¿no?, a los dioses. Valeriano, prohibiendo el culto y las reuniones en los cementerios y en las catacumbas, que era donde se podían reunir en aquella época, ¿sí?, y quienes no sacrificaban a los dioses pues debían morir. Diocleciano, la última y la más terrible de todas las persecuciones, prohibió las reuniones de los cristianos, mandó destruir los libros sagrados, ¿sí?, los libros que en aquella época circulaban, ¿sí? También destruyó los lugares de culto y perdía los derechos jurídicos y condenaba a las minas o la muerte. Las persecuciones pretendían dejar sin liderazgo a la iglesia, pero los cristianos se unían mucho más, formando un solo cuerpo, un solo corazón, una sola alma, ¿sí? Casi todos preferían la muerte por Cristo antes que claudicar o renegar de su fe, ¿sí? Parece ser que desde mediados del siglo III se construyen ya verdaderas iglesias, templos, ¿sí? Y esto lo vemos que Diocleciano, ¿no?, él mandó a destruir esos templos, ¿no? Ahí lo vemos, ¿sí? Y la iglesia salió fortalecida de la persecución, siempre ha salido fortalecida, ¿no? Se expande más cada vez, ¿no? Se expande, por ejemplo, a Italia central, sur de España, África, Italia del norte, Galia, Edesa, o lo que es hoy Irak, ¿sí?, Persia, Mesopotamia, Armenia, o sea, etcétera, ¿no? Sigue y sigue. Y con esto pues llegamos al siglo IV, ¿no? Ahí el cristianismo sigue difundiéndose por todo el mundo, conocida en aquella época, ¿no? Los primeros cristianos no empezaron realmente una promoción de una filosofía o una teología, ¿no?, sino que más bien era el testimonio de Jesús, a quien consideraban pues su maestro y su señor, ¿no? En el siglo IV empezó con una gran persecución decretada por el emperador Diocleciano, que llegó hasta el año 303, ¿sí? Pero los cristianos pues
daban testimonio de su fe en Cristo y preferían morir antes que renegar de sus creencias, ¿no? Permítame un poquito. Perdón. En el 313 publicó se publica un edicto, ¿no? Este edicto, viene de la consecuencia de que se convierte al cristianismo Constantino, si se acuerdan, en el año 312. ¿Se acuerdan que en el puente Milvio sobre el Tíbet vence a Magencio? Y eso ya lo habíamos explicado, ¿no? Que Constantino y sus soldados vieron en el cielo una cruz iluminada que decía con esta señal vencerá, si se acuerdan, ¿no? Por cierto, lo que no les comenté es que la madre de Constantino se llamaba Helena, ella era cristiana. Y en el año 313 publica un edicto, ¿sí? Este edicto se llama Edicto de Milán, y que con eso termina las persecuciones, ¿no?, hacia los cristianos, y reconocía la plena libertad de cultos de cualquier religión que fuera, no solo la cristiana, sino de cualquiera, y que debían devolverse a los cristianos todos los edificios confiscados. Prohibió que se obligara a los cristianos a celebrar ritos paganos, fomentó la conversión al cristianismo, defendió a los esclavos y prohibió su matanza, ¿sí? Prohibió el adulterio, declaró que el domingo pues era festivo, o sea, no se trabajaba, construyó iglesias, obsequió al Papa Silverio, ya habían papas en aquella época, el Palacio de Letrán, y levantó en el Vaticano una basílica al honor del príncipe de los apóstoles. Restituyó además los bienes eclesiásticos confiscados por sus antecesores, ¿no? Cuando muere Juliano, uno de sus hijos, trató vanamente de volver al paganismo, ¿no? Atacó al cristianismo, y murió, no lo logró, muere apostatado, ¿no?, apostatando la fe cristiana. Teodosio en el 380 proclama al cristianismo ya como la religión del Estado. Persigue a los herejes y a los paganos, ¿no? Entonces la iglesia se convierte en perseguidora. Derrumba los templos paganos y la religión y el Estado empiezan a convivir ya juntos. Aunque este siglo proporcionó la paz oficial de la iglesia, quedó reconocida y protegida realmente, pero ahí surgen ya graves peligros, ¿no? Y empieza desde Constantino, ¿no? Ya desde Constantino empieza, ¿sí? Siendo el dueño, digamos, absoluto del imperio, o sea, ya como emperador, cae en la tentación de adueñarse de la iglesia o tenerla como más aliada, ¿no? Él convoca, sin todavía ser bautizado ni nada, acuérdense que se bautiza ya hasta que va a morir. Él convoca al concilio de Nicea en el año 325, y estos fueron los peligros más graves que surgieron en la iglesia de aquel siglo. Vean. El gobierno romano pretendía manejar los asuntos eclesiásticos para su conveniencia política. La iglesia comienza a recibir inmensos beneficios de los emperadores cristianos y obtienen un patrimonio, ¿no?, una gran cantidad de patrimonio. O sea, tierras, dinero, casas, muchas cosas, ¿no? Muchos quisieron ser admitidos a la iglesia por conveniencia y oportunismo. Esto realmente acarreó que descendiera la práctica fervorosa que existía del evangelio, ¿no? O sea, de
de seguir llevando el Evangelio a las naciones, ¿no? Al llegar Constantino a la capital de Constantinopla, toma el centro, que había sido Roma hasta esa época del imperio, lo lleva hasta Constantinopla. Ahí forma su imperio, o sea, recuerden que desde ahí administraba todo el imperio, ¿no? Acuérdense que se llamaba esa ciudad Bizancio, y le cambia el nombre a Constantinopla o ciudad de Constantino. Las ambiciones y los intereses políticos fueron creando problemas entre Constantinopla y Roma, y eso pues, ya es el germen de la futura división, ¿no? Que realmente se produjo en el año 1054 y que sigue hasta la fecha, ¿no? Pues lógicamente también se dan herejías en este siglo, y una de ellas es la herejía de Donato. Sostenía que el sacramento del bautismo impartido por los obispos indignos, uno de los lapsis, ¿se acuerdan de los que habían apostatado y luego regresaron? ¿Sí? No era válido, y que había que rebautizarse para volver a la iglesia. El cristiano que cometiera pecados graves, ¿sí?, debería ser expulsado definitivamente de la iglesia, y esta solo debía de ser integrada tan solo por justos. Justos no hay uno solo, pero bueno, ¿sí? Solo podía ser integrada por justos. Macedonio, esto negaba la divinidad del Espíritu Santo, decía que era un ser situado entre Dios y la criatura, o sea, lo creado, ¿sí? Arrio, sí vino el arrianismo, pues sí vino a perturbar la paz de la iglesia cristiana, ¿sí?, de aquella época. Perdón. Negó la divinidad de Cristo, diciendo que era una criatura, ¿sí?, la más perfecta, una criatura superior, ¿sí? ¿Se han escuchado que es un iluminado? Bueno, de ahí viene. No solo subordinaba al Hijo al Padre en naturaleza, sino que le negaba la naturaleza divina, ¿sí? Su postulado era la unidad absoluta de Dios, fuera de la cual todo cuanto existe es una criatura suya, ¿sí? O sea, es una creación de él. Ante estas herejías, bueno, pues la Iglesia, queriendo ser fiel a su Maestro, a Jesucristo, se reunieron en concilios, ¿no?, para explicar mejor lo que era la creencia cristiana y defender la doctrina cristiana, ¿no? Las herejías ayudarán realmente a que la Iglesia se perfilara mejor y se crea el credo de los apóstoles y la doctrina de Cristo, ¿sí? El primer concilio, pues ya lo sabemos, aunque hubo concilios pequeños, porque realmente en el concilio de Nicea pues son aproximadamente 120 obispos y religiosos que se habían reunido. Hubo anteriores más pequeños, ¿sí?, de congregaciones chiquitas, ¿no? Pero los más importantes son estos, ¿no? El concilio de Nicea, en el 325, es el primer concilio ecuménico convocado por el emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía arriana y proclamó a Cristo verdadero Dios con sustancia del Padre, es decir, de la misma naturaleza divina. Más o menos que sí se acuerdan que quedó como el credo, ¿no?, de los apóstoles, que decía: creemos en un solo Dios verdadero, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no?, que es el credo de los apóstoles, ¿sí? Luego está el concilio de Constantinopla en el 381, definió la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Entonces
se amplía el credo de Nicea y se le añade: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esto se llamó símbolo niceo-constantinopolitano. ¿Sí? El concilio de Hipona, en el año 393, en el cual se decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, ¿sí? O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, según la lista que había sido propuesta en el sínodo de la Odisea en el 363 y luego por el Papa Dámaso I en el año 382, ¿no? La Biblia queda con 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Quedaron reafirmados en el concilio debido a las dudas generadas en el siglo III debido a la inclusión, o sea, a que surgieron libros apócrifos, ¿no? Luego está el Concilio de Cartago en el 397, donde se confirma el canon bíblico del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, establecido en el concilio anterior de Hipona, ¿no? En este siglo comenzaron los primeros monjes de aquella época, ¿no? Esta vida está basada en la frase de Jesús que dijo a un joven: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos tomaban, ¿no? En Mateo 19:21. Hubo pues un número de hombres que se retiraron a la soledad, ¿no? O sea, para dedicarse de tiempo completo a la oración y a la penitencia, ¿no? Esto, ¿se acuerdan que ya lo habíamos mencionado? Se comienza en Egipto en el siglo III, ¿no? A finales del siglo III. También en este siglo IV comienza la liturgia, o sea, la consagración de las vírgenes, o se le llama también entrega del velo, ¿sí? De las monjas, para que me entiendan, ¿sí? Y se propone como modelo a la Virgen María. Acuérdense, bueno, no sé si lo mencioné o no, pero en esta época ya se le daba, surge más bien el dogma de la Virgen María, era la madre de Dios hecho hombre, ¿sí? Posteriormente se diría ya nada más la madre de Dios, como se conoce actualmente, pero también surge el dogma de que ser siempre virgen. Posteriormente se ratificaría, pero ya es desde la iglesia antigua, ¿sí? Primitiva, ya se le daba ese énfasis de Virgen María, que había tenido a Jesús virgen antes, durante y posterior a su nacimiento, ¿sí? Esto es lo que se creía en aquella época. Y por eso se propone como modelo a la Virgen María. Okay. Surge el primado de Roma sobre la Iglesia Universal. O sea, los papas de Roma decían que por ser los sucesores de Pedro en la Catedral de Roma, tenían en la Iglesia la preeminencia y la autoridad con Cristo que había concedido a Simón Pedro, ¿sí? Esto atacaba a los de Constantinopla, ¿no? Ahí surgen las rivalidades, ¿no? Durante los primeros siglos, gran parte de los sacerdotes estaban casados, ¿sí? Pero a medida que las comunidades crecían y pues su atención pastoral, o sea, la atención que tenían los pastores requería más tiempo y dedicación, y sobre todo que empezaron a aparecer escándalos en la iglesia, se comenzó a exigir el celibato a sus sacerdotes.
el primer concilio conocido donde aparece ya esto del celibato es en el de Elvira, en España, en el 306, ¿sí? Que decía que de este modo de vivir se veía un reflejo del modo como Cristo mismo vivió para cumplir su obra redentora en la tierra. Y ahí nos vamos ya al siglo V. Ya también se le dice que es ya la edad media, ¿sí? Lo anterior había sido la edad antigua y aquí empieza la edad media. En el siglo IV fue un siglo de muchos avances en la aplicación y fijación de los dogmas cristianos, ¿sí? Es en el siglo de los llamados padres de la Iglesia, ¿sí? Que eran obispos y sacerdotes, hombres santos y bien preparados que supieron defender y explicar la fe al pueblo, concentrándose sobre todo en la meditación y comentarios de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y estos padres de la Iglesia son testigos eminentes de lo que hoy llamamos la tradición de la Iglesia. Muchas tradiciones se basan en los estudios de ellos. En el siglo V está caracterizado por el incontenible avance de los bárbaros que terminan por derrumbar el Imperio Romano, ¿no? Y también por la lucha teológica que rompieron la unidad dentro de la Iglesia cristiana, ¿sí? Europa queda hecha un desastre con las invasiones de los bárbaros. Estos pueblos bárbaros dieron el empujón final a un árbol que ya estaba carcomido, estaba ya en ruinas, ¿no? Pero bueno, pero al momento que entran todas estas pueblos bárbaros en el imperio, se topan con los cristianos, ¿sí? Y surgen las herejías nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no entendían el misterio de Cristo, ¿no? O sea, lo que es el hombre y Dios al mismo tiempo, tiene dos naturalezas, una humana, otra divina, pero las dos unidas en una sola persona divina del Verbo, no lo entendían, ¿no? Entonces surgen varias herejías, ¿no? O llamadas herejías. El monofisismo dice que Cristo no tenía dos naturalezas, sino una sola en la que habían unido la divinidad y la humanidad. El nestorianismo enseñó que Cristo hay dos personas, separadas las dos radicalmente, una divina y otra humana. Está medio compleja. Dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Además decía que la Virgen María no es la madre de Dios, solo es la madre de Cristo. El concilio de Éfeso se declara a María, si se acuerdan que les comenté, ¿no? En el concilio de Éfeso se proclama a María como la madre de Dios, ¿sí? Aquí ya la Iglesia va tomando otro caminito, ¿sí? Pelagianismo enseñaba que el hombre debía evitar el pecado sin ayuda de la gracia divina. O sea, él podía ser salvo por sí mismo, ¿sí? Vamos a ver. Exaltaba la eficacia del esfuerzo humano en la práctica de la virtud. Rechazaba también los efectos del pecado original de Adán y Eva, o sea, que había sido por una mala interpretación, y además, debido a esto, el bautizo solo perdonaba los pecados personales de la persona, ¿sí? Acuérdense que en aquella época ya se perdonaba el pecado original a través
del bautismo, ¿sí? Esto ya surge en las iglesias, ya de la Iglesia católica. Y por lo tanto no era necesario hacerse desde pequeño o más grande, sino debía hacerse ya cuando uno se iba a morir, ¿sí? Pero bueno, seguimos con la iglesia, sigue su evangelización a pesar de los bárbaros, y logrando incluso que se convirtieran muchos de ellos, ¿no? Lo bueno de la iglesia es que siempre la conduce el Espíritu Santo, ¿no? Si no, hubiera desaparecido. Su asistencia divina pues asegura la serenidad y la confianza total de los cristianos de aquella época. Surgieron herejías, lógicamente, pero el Espíritu Santo ilumina la iglesia y empieza a crear nuevamente concilios, ¿sí? Se crean concilios para explicar las herejías, ¿no? Y en este concilio, por ejemplo, el concilio de Éfeso en el 431 definió la unidad personal de Cristo, la maternidad divina de María, y condenó al pelagianismo, ¿sí? La nueva herejía de Nestorio quedó descalificada y se salvó la unidad de la fe. El concilio de Calcedonia, en el 451, enseñó que Cristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana, unidas sin confusión ni división en una sola persona, la del Verbo. Así quedó vencida la herejía de monofisita, sí, muy peligrosa en aquella época, pues si Cristo no era hombre verdadero, pues no había podido dar su vida en la cruz, y quedaba socavada pues la redención, ¿no? Pero bueno, en este siglo se multiplican las parroquias rurales, ¿sí? Que ya habían comenzado a finales del siglo IV para adaptar la acción pastoral de las primitivas comunidades urbanas de ciudades, y se empezaron a llevar a las zonas rurales recién evangelizadas, ¿no? Las parroquias rurales tenían en aquella época pila bautismal, o sea, ya se bautizaba por aspersión, o sea, por echarles agua encima, no por meterlos en agua, ¿sí? Por inmersión. Y junto a estas parroquias existía ya cementerios, ¿no? Estaban ahí junto a las parroquias. El clero se sustentaba por las aportaciones que hacían los feligreses. En aquella época abundaron los templos construidos en propiedades privadas, donde se les llamó iglesia propia. Estas iglesias, si bien daban seguridad social a estas familias reunidas en dichas iglesias, también dieron lugar a evidentes abusos por parte de los propietarios de esos lugares, ¿no? Se creían dueños absolutos de la iglesia. Bueno, hasta aquí llega el siglo V y pues el final de la clase, ¿sí? Posteriormente pues ya veremos más, iremos metiéndonos más, ya un poquito más hacia lo que es la iglesia, y ya pronto vamos a ir viendo lo que era la iglesia de la Reforma, ¿sí? Pero aún nos faltan algunos temas, ¿no? que vamos a llevar a cabo. Vamos a ver la próxima semana a John Wycliffe, que es el que empieza a traducir la Biblia. Después nos iremos con John Hus, y la simonía, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Todo esto, ¿no? Ya la próxima semana pues ya empezamos con John Cliff, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces espero que les haya sido de utilidad esta clase, en la cual pues vamos viendo más cómo era la iglesia, ¿no? Y cómo vamos
viendo en qué iban cayendo, en qué cosas no, la reforma estaba en contra, ya vamos viendo, ¿no? Cosas. Entonces, pues espero que les haya servido, como me sirvió mucho a mí, para ir viendo de dónde venimos y a dónde vamos, ¿sí? Entonces, pues que Dios los bendiga, los fortalezca y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.